Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Capítulo 16 de Romanos. Este último capítulo, realmente dirían los que no son Calvary, es un capítulo donde solo hay más de 27 nombres de saludos y otros que están saludando, ¿verdad? Y no le darían la importancia que tiene, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que inspiró a Pablo a escribir todas estas epístolas, ¿verdad? Y esta mañana vamos a ver realmente por qué estos nombres están acá en la Biblia, ¿verdad? Siempre Pablo tenía esa característica de mandar saludos. ¿Por qué? Porque realmente estas son cartas, ¿ya? Pues se llaman las cartas o las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, viendo prácticamente eso, ¿verdad? Pablo, acá pues después de darnos instrucciones, nos da una doctrina de cómo practicar la vida, el evangelio y la vida práctica, que ese es el tema central en Romanos. Llegamos a la fase final, que son los saludos personales, ¿verdad? Entonces, este capítulo, otros predicadores de los que estudiamos verso a verso, como son las iglesias Calvary, realmente lo han dividido hasta en dos partes. ¿Por qué? Porque es bastante largo y vamos a ver realmente lo que nos centra aquí el mensaje en esta mañana. La iglesia en sí, muchos creen, voy a ir a la iglesia, dicen, ¿verdad? A veces decimos ese mal dicho, decir, voy para la iglesia. Y la iglesia realmente la iglesia no es un edificio de 4 paredes, sino que es el templo, ¿verdad? Entonces, a veces decimos mal esa palabra, voy a la iglesia. Y la iglesia realmente somos todos nosotros, ¿verdad? Los que integramos la iglesia de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios a través de la misericordia y del perdón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, iglesia solo hay una, no son miles como las que está hoy actualmente por nombre, sino que hay una. Entonces, vemos acá que al final de este libro de Romanos, vamos a ver que realmente la iglesia sí está conformada por seres humanos. Y Pablo, a pesar que no tenía Facebook, ¿verdad?, tenía una lista de 27 amigos allá en Roma. Imagínense, si hubiera tenido Facebook, yo creo que su Facebook hubiera llegado a 1 millón, ¿verdad?, de amigos. Si hubiera cumplido lo que dice aquel artista, yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿verdad?, dijo un cantante por ahí. Pues Pablo tenía 27 amigos ahí solo en Roma, imagínense. Y a todos ellos les manda saludos, ¿verdad? Así pues de que este capítulo 16 nos demuestra las relaciones mutuas que debe de haber entre cristianos. No es solo cuestión de venir a una iglesia y a escuchar la palabra y irnos, ¿verdad? Sino que realmente Pablo aquí desciende de las alturas de la doctrina hasta los pavimentos o veredas de Roma, en decir que menciona
a las personas que realmente están trabajando en la iglesia de Roma. ¿Ya? Y ese es el cristianismo en acción. Yo trato la manera de comunicarme también con otros colegas de Estados Unidos, de El Salvador, de todas partes, ¿verdad? Porque ese es lo que te mantenía Pablo en comunicación. Y vamos a empezar viendo este capítulo 16, en donde vamos a desarrollarlo verso a verso. Veamos el primero 2 versículos, cuando dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Oramos. Padre, en esta preciosa mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes a desarrollar este capítulo 16, verso a verso. Te pedimos, Señor, que los que tú nos enviaste, Señor, le des realmente ese deseo de escudriñar tus sagradas escrituras, que cada uno salgamos edificados de tu palabra. Te pedimos por los que se quedaron en casa, por estar enfermos, que pongas tu mano poderosa sobre ellos. Por los que andan viajando, Señor, te pido que los bendiga, los guarde, los proteja de todo peligro, Señor. Así que gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en esta mañana. Y por los que nos van a escuchar o ver a través de las redes sociales, te pedimos, Señor, bendición para cada uno de ellos también. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces acá tenemos en los primeros 2 versículos la primera recomendación que da Pablo. Y es prácticamente de una señora llamada Febe. ¿Quién era Febe? Pues la verdad era la portadora de la carta que llevó a los romanos. Porque esta mujer posiblemente era una empresaria o una que se dedicaba tal vez a seguros, no sé, a vender ropa o joyas, perfumes, no sé, pero era alguien que viajaba, ¿no? Y ella iba hacia Roma, ¿verdad? Y era la que portaba prácticamente la carta. Entonces, la recomendación acá de Pablo es de que la recibieran con toda la solicitud, que la ayudara en cualquier cosa que ella necesitara de ahí en Roma. Era una recomendación que realmente hoy en día cuesta recomendar a alguien, ¿no? Porque si uno recomienda a alguien en un trabajo le quedan mal, ¿ah? Hasta repiensa uno recomendar a un cristiano inclusive. Entonces, pero aquí Pablo conocía bien a Febe. ¿Por qué? Porque él había ido a esa iglesia de Cencrea. Cencrea era prácticamente otro puerto cerca ahí de Corinto, porque Pablo realmente el libro de Romanos lo escribió desde Corinto, ¿ya? Entonces, Cencrea era otro puerto cerca ahí de Corinto, ¿ya? Donde era miembro esta mujer, Febe, y dice que era diaconisa, ¿ya? Cuando el tiempo de los apóstoles, se recuerdan que, ¿verdad? Los apóstoles dijeron, bueno, es necesario que nombremos diáconos, ¿verdad? Y nombraron a diáconos para servir a las mesas, ¿verdad? Para servir en las comidas a los pobres. Entonces formaron diáconos, hombres. Pero a través del tiempo la mujer ha sido aceptada prácticamente, ¿verdad? También en el servicio del Señor. Hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Y la mujer es una de las que realmente ha sido un brazo fuerte en la iglesia. En las iglesias Calvary sabemos muy bien que la mujer no ejerce el pastorado. En otras iglesias realmente le dan el lugar a la mujer, ¿verdad? Pero bíblicamente estudiando, realmente Pablo recomienda que la mujer no ejerza pastorado, pero sí puede ejercer otras atribuciones de tu iglesia. Por ejemplo,
enseñar a los niños. Acá vemos prácticamente 3 cosas que por lo regular hacían las diaconisas, ¿ya? En la iglesia primitiva. Una era, por ejemplo, atender a los pobres. Llegaban los pobres, ¿verdad? Y los atendían, ¿verdad? Les cambiaban sus ropas, le lavaban sus pies, los calzaban y le daban comida. O también se programaban visitar a los enfermos, las diaconisas, ¿verdad? O tercer lugar, enseñaban también a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Cómo comportarse, dando consejo, orando por ellas. Eso es lo que hacía una diaconisa en la iglesia primitiva. Pues hoy en día también las mujeres tienen un lugar prominente en la iglesia local. Que hay muchos quehaceres. Preparar el café, por ejemplo, ¿verdad? Saludar a las visitas, en fin, hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Pero veamos, por ejemplo, en Tito 2, verso 10 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñaban a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice Tito. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿verdad? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios en nuestro Salvador. Leí Tito del 3 al 10, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de lo que hacían realmente las diaconisas, ¿verdad? Entonces, Pablo acá aprovecha ese viaje de Fede a Roma. Antes el correo tardaba, qué sé yo, 4 o 5 semanas para llegar por correo las cartas, ¿ya? Entonces Pablo aprovecha cuando se entera de que Febe va para Roma, ¿verdad? La envía y por eso le da esta recomendación a los de Roma, ¿verdad? Que le atendieran. Entonces vemos pues de que en la Biblia tenemos muchas mujeres que han sido inclusive hospedadoras. Por ejemplo, tenemos en el caso allá de Lidia, ¿verdad? Una de las que estaba allá en el río, ¿verdad? Con otras mujeres, ¿verdad? Se reunían y llega Pablo, ¿verdad? Y les predican, ¿verdad? Y ella acepta, los hospeda a Pablo y a sus acompañantes, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Dice 3, leamos 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Acá vemos otros saludos que está enviando Pablo a una pareja. Y una pareja en el cual eran servidores, eran colaboradores en Cristo, ¿ya? Priscila y Aquila prácticamente estaban viviendo ahí en Roma. Pero llegó un tiempo que inclusive los romanos hicieron, sacaron a los judíos y a todos los seguidores de Cristo ahí en Roma, los expulsaron. Y llegó un momento que Priscila y Aquila van a Éfeso. Y ahí encuentra a Pablo prácticamente. Y Pablo se entera de que Priscila y Aquila era uno de los que hacía el mismo oficio de Pablo. Eran fabricantes de tiendas, imagínense, ¿ya? Entonces, él los jala como colaboradores para que le ayuden también en el negocio. Pablo era uno que se autofinanciaba sus viajes misioneros. ¿Cómo se lo hacía? Lo hacía armando tiendas,
vendía tiendas, ¿verdad? Era un mercader. Pues lo mismo hacía esta Priscila y Aquila. Y esta pareja realmente era una pareja en la cual abría su casa. ¿Para qué? Para predicar el mensaje del Señor Jesucristo, ¿ya? Por ejemplo, vayamos allá a Hechos, capítulo 18, verso de 1 al 3, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. Aquí está, a Corinto era Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahí está lo que está afirmando lo que dije anteriormente, ¿verdad? Así que ellos siguieron a Pablo, inclusive cuando fue a Éfeso, ¿verdad? Colaboraron en el ministerio de Pablo muchas veces, ¿verdad? Y por eso Pablo sabe que ellos están en Roma, les mandan saludos porque ellos eran una pareja de ejemplo para las demás parejas, porque servían al Señor incondicionalmente, ¿ya? Por eso realmente, gracias por las parejas, ¿verdad?, que apoyan el ministerio del Señor acá en la tierra, ¿verdad? También encontramos acá en el 26, dice: y Apolos comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando le oyeron, dice, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Acá, cuando ellos van a Éfeso, aquí al lugar que les dije, ¿verdad?, encuentran a un Apolo, ¿ya?, predicando, pero ven que Apolo no estaba muy entrenado en la palabra de Dios. Y esta pareja viene, dice que agarra a Apolo aparte y lo aconseja, ¿ya? O sea que a Priscila y Aquila prácticamente eran una pareja en el cual sabían muy bien la palabra de Dios, eran estudiosos de la palabra de Dios, ¿ya? Igual que los bereanos, escudriñaban la palabra de Dios. Y ellos eran en el cual, si alguien estaba torcido con sus enseñanzas, lo volvían a encauzar con esas enseñanzas, y ellos hicieron eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso dice acá, también en otros libros, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4, verso 19, allí le manda también saludos Pablo a esta pareja. Le dice: saludad a Priscila y Aquila. Aquí los hallamos también de vuelta, ¿verdad?, a Roma. Así que, amados hermanos, realmente en la obra del Señor no solo pueden trabajar los solteros, sino que también las parejas, ¿verdad?, para seguir avanzando la obra del Señor. Veamos el siguiente versículo. Saludad también, dice, a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí menciona a otro amigo de Pablo, a su primer convertido, cuando él va a predicar a este lugar que se llama Acaya, ¿ya? Se recuerda de él. Miren, Pablo es uno que yo creo que él siempre cargaba su agenda, su diario, en donde todos los días que conocía a una persona, ¿cómo te llamas?, le preguntaba el nombre, anotaba el nombre, no sé si hasta la fecha de nacimiento, pero parecía un agente seguro, ¿verdad? Recaudaba información, ¿no? Entonces, él las escribía los nombres, ¿ya? O es que tenía una memoria predominante de que recordaba los nombres con facilidad, ¿ya? Entonces, él también le manda saludos a esta persona, ¿ya?, a Epeneto, a su primer convertido, su primer fruto, cuando va a Acaya para el Señor. Gracias. Me viene el pensamiento. Muy bien. Entonces, Epeneto es un nombre griego que quiere decir alabado, ¿ya? Alabado. Entonces, es el primer convertido, como dije, ¿verdad? Sigamos. Verso 6. Ya se me
verso 6. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Sabemos que en la Biblia, ¿verdad? Hay muchas Marías, ¿no? María Magdalena, la María, la madre de Jesús, ¿verdad? Entonces, inclusive, las mujeres son las primeras en salir. Por ejemplo, cuando el Señor resucitó, las mujeres, ahí estaban las María Magdalena, todas las Marías en el sepulcro, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Llevaban esencias aromáticas, ¿verdad? Para el cuerpo. Sin embargo, eran las primeras en ser testigas de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y aquí María, Pablo la manda saludes también, ¿verdad? Y el nombre de María es un nombre judío. Aquí vamos a encontrar nombres judíos, nombres romanos, nombres griegos, de todo, ¿ya? Pero María sí es un nombre judío. Y su significado quiere decir rebeldía, ¿ya? Pues no crea que todas las Marías son rebeldes, ¿verdad? Cuando vienen a Cristo, ¿verdad? Realmente cambian completamente esa rebeldía en obediencia al Señor, ¿verdad? Entonces, acá ella también ha trabajado duro en la obra del Señor, ¿verdad? Había tenido cambios cuando conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Veamos el siguiente verso. Vamos avanzando, si no terminamos hoy. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Imagínense, acá menciona a dos parientes de Pablo, a Andrónico y a Junías. Prácticamente eran parientes de él, que dice que eso quiere decir que habían aceptado antes que Cristo conociera a Jesús, ¿ya? Ellos prácticamente, esos parientes, eran uno de los que intercedieron por Pablo, ¿ya? Para que el Señor tuviera un encuentro personal con él y que realmente él hiciera cambiar su modo de pensar, su modo de actuar. ¿Por qué? Porque según Pablo, él estaba en el camino correcto y resulta que era el camino equivocado que él estaba guiando. Eran simplemente religiosos. Y estos dos parientes son los que quizá, ¿verdad?, estuvieron orando, clamando por su pariente. Quizá eran hermanos, primos, no sé, ¿verdad? No dice, pero eran parientes, porque Pablo era de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Y posiblemente ellos también venían de la tribu de Benjamín, ¿ya? Entonces, Andrónico es un nombre griego que quiere decir como un esclavo, ¿ya? Y Junías, pues era un hombre romano que podía ser masculino o femenino, ¿ya? Así como muchos les ponen María José o José María, José María, por ejemplo, le dicen Chema, ¿no? Entonces, pero también les ponen nombre femenino, ¿no? Entonces, Pablo acá ve que dice que son compañeros de prisiones, ¿ya? Porque dice, y también fueron, bueno, dice, saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Veamos quién es Amplías, ¿ya? 8 y 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, ¿ya? Aquí tenemos otros nombres, ¿verdad?, que eran nombres más que todo comunes de esclavos. Dice que las catacumbas allá, ¿verdad?, cuando descubren en las ruinas, encuentran esos tipos de nombres, han encontrado esos nombres. Y por ejemplo aquí la palabra urbano, ¿ya?, cuando dice, bueno, estás en una zona urbana, ese, ¿verdad? ¿Ah? Quiere decir urbano, quiere decir criado en la ciudad, ¿ya? Entonces los nombres por lo regular les ponen hacia los hijos, ¿verdad? ¿Ah? Dependiendo de dónde nazcan, dependiendo de dónde están, dependiendo su familia, ¿verdad? Así viene el origen de los nombres. Por ejemplo, Estaquis significa mazorca, imagínense, ¿verdad? La gente sabe que cómo se llama, pero nunca identifican qué significado tiene su nombre. A mí yo sí sé el significado del mío, ¿no? No sé si usted también ya descubrió
¿verdad? ¿Por qué su mamá o su papá le puso el nombre que tiene actualmente? ¿Ya? Entonces, cada uno, todos los nombres, tanto masculinos como femeninos, tenemos nuestro significado, ¿verdad? Sigamos. Dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, ¿ya? Acá vemos Apeles, otro nombre griego. Griego podría ser judío también, ¿no? Que significa aprobado. Apeles quiere decir aprobado. Entonces, y Aristóbulo viene prácticamente, dice que este nombre era muy usado como era un nieto de Herodes, del Grande, ¿ya? Entonces, por lo regular la gente, ¿va? Le ponían a sus hijos, el nombre del líder, ¿va? O del primo, o del hermano de los gobernantes de ese entonces, ¿verdad? Entonces, por eso a veces tenemos estos nombres, ¿no? También aparece otro nombre acá, el siguiente, dice, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Otro pariente más de Pablo, que es Herodión, que también era, evidentemente, era un judío, que Pablo le llamaba pariente, ¿ya? Y este nombre venía, como les dije, de la familia de Herodes, ¿ya? Así como la familia de Aristóbulo también, ¿verdad? Muy bien. Y Narciso también quiere decir esclavo, era un nombre de un esclavo liberado, ¿ya? Veamos el 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aquí tenemos otros nombres de estas personas. Posiblemente uno dice que posiblemente eran hermanas gemelas, Trifena y Trifosa, ¿verdad? Pero que eran hermanas muy colaboradoras también en la obra del Señor. Y su significado de estos nombres se refiere que el significado era que era delicada y la otra fina, quiere decir, ¿ya? Delicada y fina. Entonces, estas personas realmente eran colaboradoras allá en la iglesia de Roma. Sigamos. Saludar a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía, dice. Rufo realmente quiere decir pelirrojo. Pelirrojo. Aquellos que su pelo natural, ¿verdad? Sale pelirrojo, ¿no? Entonces, acá le ponen el nombre apropiado, ¿verdad? Rufo. ¿Quién era Rufo? Acá menciona escogido en el Señor y a su madre, dice, ¿ya? Si vamos a Marcos, capítulo 15, vemos que ahí hubo alguien que ayudó a cargar la cruz de Jesús, ¿ya? Y mencionan este nombre cabal, Rufo, ¿ya? Que dice Marcos 15, 21, y obligaron a uno que pasaba, que Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Así que el evangelista Marcos acá menciona prácticamente a este Simón, que es el padre de Alejandro y de Rufo, ¿ya? Todos los creyentes de Roma sabrían quién era Rufo, y era un miembro distinguido de la iglesia, ¿verdad? Muy bien. 14 y 15. Sigamos. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Así que sigue con la lista, ¿verdad, Pablo? Mencionando a estas personas colaboradoras de la iglesia del Señor, ¿verdad? Muy bien. Y ahí termina prácticamente el listado Pablo. Cuando dice aquí en adelante, ¿verdad? Ahí hay nombres, hay padres que andan buscando nombres, ¿verdad? Y que va en la Biblia,
de aquí saca los nombres. Posiblemente mi abuelo le sacó el nombre aquí al nombre de mi madre, Julia. Quizá la mamá también de mi suegra también. Dijo, me gusta, y le puso Julia también, esa mamá, Julia. ¿Ya? Entonces de aquí prácticamente hombres y mujeres que leían la Biblia, ¿verdad?, copiaban estos nombres, ¿no? ¿Ah? Entonces, inclusive mi padre también de la Biblia sacó mi nombre, Ariel, ¿verdad? Entonces, casi la mayoría hemos hecho eso, ¿ya? Entonces, sigamos hablando acá. Hoy vamos a ver la conducta hacia otros cristianos. Veamos los siguientes versos del 16 al 18, para seguir avanzando. Saludados unos a los otros con ósculo santo, dice. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Paremos ahí. Aquí la primera parte, Pablo recomienda en el verso 16: saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Qué quiere decir eso? Ósculo santo. Pablo siempre mencionaba y recomendaba eso. Si vamos a otros pasajes, usted puede anotar ahí en 1 Corintios 16:20. Pablo le recomienda a los corintios, vamos a ver también cuando estudiemos Corintios, y en 2 Corintios 13:12 también, dice lo mismo: saludad a los unos con los otros con ósculo santo. Saludad a unos a otros con ósculo santo en el 13:12. En 1 Tesalonicenses 5:26 dice: saludaos a los hermanos con ósculo santo. En 1 Pedro 5:14 dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros a los que estáis en Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso de saludar con ósculo santo? Prácticamente se está refiriendo al beso, ¿ya? Al beso de cachete en cachete o mejilla en mejilla, ¿ya? Aquí hay que tener mucho cuidado. Un pobre pastor mexicano fue una vez, lo invitaron a una conferencia allá en Colombia, y resulta que él en su estudio, en su prédica, cabal habla sobre esto, y en vez de decir mejilla dice cachete, y todo el mundo se empieza a reír, ¿verdad? ¿Y esto por qué se están riendo? Y como después de la conferencia tenía que dar 20 minutos para poder hacer preguntas, ¿verdad? Y se para alguien, ¿verdad? Y quiero una pregunta para el mexicano. ¿Ah? Y le pregunta, ¿qué quiere decir eso? Porque para los colombianos, cachete, bueno, nosotros sabemos que cachete es la mejilla, ¿no? También el mexicano. Pero para el colombiano no son los cachetes, no son la mejilla, son los pompis, imagínense, ¿ya? Entonces, mire que el pobre mexicano colorado se puso, ¿ya? ¿Ah? Por mencionar una palabra que en otro país tenía diferente significado. Por eso hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Ah? Yo lo mencioné inclusive, se me fue, ¿verdad? Ella es mejilla, ¿ya? Entonces, los besos realmente ustedes van a encontrar desde Génesis, capítulo 27. Encontramos ahí que cuando Isaac estaba viejo, ¿verdad? Llega Jacob tratando de engañarlo, porque como el primogénito era Saúl, lo engaña, se viste de piel de oveja, con tal de aparentar que era su hermano Esaú, para que lo bendijera. Y se acerca Jacob a su padre y le dice: acércate, y lo besó, ¿ya? Entonces, desde el Antiguo Testamento viene esa costumbre de besarse padre e hijo, hijo-padre, ¿verdad? Entre los hijos. Lo hacían los patriarcas. Pues quiero decir que hoy actualmente hay varias clases de besos. Inclusive está el beso de la traición. Y ese beso fue el que Judas practicó cuando entregó a su maestro, ¿ya? Dice que cuando entregó a Jesús lo llegó a besar, imagínense, un beso de traición. También encontramos
el beso de reconciliación o del perdón, cuando aquella mujer pecadora va ante Jesús en una casa, derrama su perfume entre sus pies, besa sus pies al maestro y lo seca con sus cabellos, ¿ya? Entonces ella arrepentida llorando va a pedirle perdón al Señor, la mujer pecadora. Pero también encontramos los besos eróticos que menciona Cantares 1 del 1 al 4, lo pueden leer ustedes ahí, por factor de tiempo no vamos a leerlo. También tenemos Proverbios 7, 7 al 14, los besos eróticos también hablan ahí, que cuando la ramera o la mujer mala, ¿verdad? Cómo puede engañar a un joven y llevarlo a ser presa, ¿verdad? De caer, ¿verdad? Con engaños a través de esos besos eróticos, ¿verdad? Así pues de que Pablo acá recomienda, ¿verdad? El saludo de esa manera. Por ejemplo, allá en Italia o en Medio Oriente, la costumbre de saludarse es de mejilla a mejilla, ¿verdad? Pero de ambos lados, ¿ya? Tanto derecha como izquierda, o otros le dan el beso en la frente, ¿ya? Entonces, esa es costumbre que traemos definitivamente de allá, de Europa y de Medio Oriente, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que rehuyen a eso, ¿verdad? Prefieren mejor no acercarse, ¿verdad? Yo trabajaba con una pareja y evitaba eso inclusive. Ay, la hija salió peor que los papás. No se dejaban ni saludar con nadie. ¿Por qué? El miedo de contaminarse, ¿ya? De que le podían pasarle virus, ¿ya? A través del beso, ¿verdad? Entonces evitaba tratar de manera, no era ni social, no iban ni a reuniones sociales para evitar inclusive ese tipo de saludo, ¿ya? Pero ¿saben en qué terminó realmente la hija de ellos? En que trabajando en un laboratorio estudió química bióloga, ¿ya? Y en un hospital en Miami adquirió creo que una bacteria, y la bacteria se la llevó, murió. Por más que tuviera guantes y mascarilla y todo, lo que más le temía fue lo que se le llevó, ¿verdad? Muy bien, así que acá, sigamos, ya vimos pues que la forma que me recomienda aquí Pablo es saludar con ósculo santo, se refiere al beso de mejilla a mejilla, ¿no? Bueno, y dice 19, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, por eso me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí la iglesia en Roma gozaba de un buen nombre entre los creyentes, ¿ya? Que Pablo les eleva un poquito a decir que han sido sabios para el bien, han sabido escoger, ¿verdad? Y nosotros acá, hoy en día, tenemos que realmente ser vigilantes en la doctrina, en el conocimiento de Dios, pero hay de aquellos que no leen la palabra, no la estudian, fácilmente viene otro y los engaña, fácilmente, ¿verdad? Esos que andan ahí repartiendo la revista, muchos han caído y se los han llevado. ¿Por qué? Porque por no tener el conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien. Dice, ¿dónde me quedé? 18, ¿verdad? Bueno, 19 y 20. Dice, porque vosotros, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, al que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Miren, acá vemos pues de que tenemos el ejemplo de los bereanos. Allá en Hechos, vayamos a Hechos capítulo 17, del 10 al 12. Así tenemos que ser nosotros, vigilantes de lo que realmente está en la palabra del Señor, ¿ya? Los bereanos eran diligentes en la palabra. Miren lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica.
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, dice, cada día las Escrituras a ver si las cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Para que vean, en una de esas posiblemente nuestra hermana Feber, ¿verdad? Esas mujeres que dice, menciona acá, mujeres griegas de distinción, ¿ya? Creyeron el mensaje de Pablo, ¿ya? Y de Silas, ¿ah? Pero hay que escudriñar, hay que leer. Pero muchas personas, mayormente en las iglesias grandes, ¿verdad?, solo se conforman con el sermón que da el pastor y no van ni a la casa a leer realmente si aquello dijo el pastor es cierto, ¿verdad? ¿Ah? Porque a veces hay unos que inclusive con la palabra engañan a muchos. Por ejemplo, aquellos que tienen su canal de televisión, ¿verdad? O tienen programas de televisión, no propiamente canal, pero que están pidiendo, mire, usted haga una promesa de fe, ¿verdad? Si usted va a dar 1,000, el Señor le va a dar 10,000, ¿verdad? Y así va, lo motivan a que usted dé una ofrenda generosa, ¿ya? Y esa es la forma de poder sacarle dinero a la gente. Y muchos realmente ven de esa manera el Evangelio y que lo han pervertido. Por ejemplo, aquí más adelante menciona esa clase de gente. Si quieren, leámosla mejor de una vez. Bueno, ya lo había visto, ¿no? Que eso que dice acá, y del Dios de paz, dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Miren, acá vemos que Satanás sigue engañando a través de la religión, a través de muchas personas que está usando Dios para hacer caer aún al escogido. Están las iglesias Pare de Sufrir, por ejemplo, ¿ya? Que andan vendiendo hasta su agua bendita ahí, que dicen que ellos que traen del Jordán, ¿sí? ¿Ah? Y no crean que del Jordán, el de ahí puede ser del río de las vacas, ¿ya? Engañando a la gente, y la gente lo compra. O un pañuelo perfumado, ¿ah? Cualquier cosa la gente le cree, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas, que hoy en día la gente ha sido engañada tanto. Como no creen en la verdad, van a creer en la mentira. Y ese es el problema, ¿ya? Como no creen en la verdad, han creído en la mentira. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Así que el Dios de paz, dice, aplastará bien pronto a Satanás. ¿Lo creemos nosotros? Claro que sí, ¿ya? Satanás y todos sus seguidores tienen su fin, tienen su merecido, ¿ya? Va a llegar el momento de decir hasta aquí, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que estamos vigilantes, una actitud vigilante para el Señor. Amén. Muy bien, sigamos. Dice 21 adelante, os saludo a Timoteo, aquí ya está mandando los saludos de los que están con él, ¿ya? Cuando Pablo escribe la carta, dice, os saludo a Timoteo, mi colaborador, a Lucio, Jasón y Sosípater, y mis parientes. Ahí están los parientes de Pablo, también acompañándolo, acuerpándolo en sus viajes misioneros, ¿ya? Y dice, y yo, Tercio, está ahí, se está refiriendo al escritor de Romanos. ¿Quién escribió Romanos? Tercio, era el secretario de Pablo. Dice que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Mire, hasta él mismo se puso ahí, yo, Tercio, es otro nombre, ¿verdad? Tercio. Mencionamos también aquí más adelante un nombre cuarto, imagínense, Tercio, cuarto, ¿verdad? Y para nosotros sabemos que es un tercio, el tercero, ¿verdad? Y un número primario. Bueno, y dice, os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sigue con todos vosotros. Amén. Así que, cuando Pablo escribe allá a los Gálatas, dice en Gálatas, el mismo Pablo, dice, os escribo con letras grandes, dice, Pablo ya tenía ya la vista muy corta. Cuando escribe a los Gálatas, él escribió su propia carta, no fue el Tercio,
¿verdad? Por eso dice, os escribo con letras grandes, ¿verdad? Porque él ya no leía, no tenía letras, ¿verdad? Entonces apenas lograba escribir, y por eso Pablo tenía un ayudante, un secretario, que le ayudaba a escribir sus memorias y todo lo que el Espíritu Santo le inspiraba, ¿verdad? Muy bien, así que vamos al final. Aquí vamos con el final, empieza del 25 en adelante, dice: y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero ha sido manifiesto ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, y se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, y al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí terminamos con una bendición. Podemos llamarle una oración, o que menciona acá Pablo cuando dice está bendiciendo, ¿ya? Está dando su último mensaje de despedida, en el cual nos está exhortando que debemos de mantener la fe, esa fe viva, obediencia a Dios hasta el día de hoy. Tenemos que creer que solo Dios es el único, hay un Dios único verdadero, que nosotros tarde o temprano tenemos que defender, tenemos que proclamar. Bueno, no tanto defender, porque el Espíritu Santo realmente nos defiende y todo lo que hace Él, ¿verdad? Pero hay mucha gente que por ignorar las Sagradas Escrituras han caído en errores garrafales. Esta semana yo me entero de que la directora de UNESCO hace una declaración de que Jerusalén es de los palestinos, no de los judíos, imagínense. Un error garrafal, sin conocer el trasfondo de la fundación de Jerusalén. Y un guatemalteco se proclama y hace una carta, que lo confirman otros pastores, y firman esa carta y se la mandan en inglés y en español a la directora de UNESCO, con bases bíblicas, que el único Dios verdadero es el que está en la Biblia, y es el mismo Dios que los judíos han tenido y tiene la iglesia cristiana hoy en día, ¿ya? Bien interesante, ustedes pueden encontrarlo ahí en Facebook, ¿ya? Esa carta interesante, que él la lee, pero se pronuncia, no se queda callado. ¿Por qué? Porque realmente es una mentira que ella está diciendo, no es la realidad. Están desechando a los judíos, ¿ya? A quitarles su tierra, a quitarles hasta su lugar de adoración. Imagínense, haciendo algo sin base bíblica. ¿Por qué? Porque estas personas son ignorantes de la palabra del Señor, ¿ya? Así que veamos Juan 6:29, dice, y respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. La obediencia es la obra y el fruto de la fe. Esto es lo que Santiago quiso decir en el capítulo 2, verso 17. Así que también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta, ¿verdad? Así que nosotros, que tenemos al único Dios y sabio Dios verdadero, no te podemos quedarnos callados. Dice 1 Corintios 1, versos 21 al 25, pues que el mundo mediante su sabiduría no respondió a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los no judíos locura, que son los gentiles, ¿no? En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que
que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Con eso termino. Así que, mi estimado amigo o amiga que nos escucha o nos ve por medio de estos canales, usted hoy que ha escuchado este mensaje del último capítulo de Romanos, a veces hay dos motivos por los cuales las personas no vienen a los pies del Señor. Una es la ignorancia, ignorar las Escrituras. Pero hoy le presentamos el Dios de la Biblia, en el cual Jesucristo vino a darnos ese plan de salvación tan hermoso. Entonces, quitemos ese bloqueo de la ignorancia. Pero ¿sabe la otra razón por la que muchas personas no vienen a los pies del Señor? Es por el orgullo. ¿Por qué? Porque uno, para poder venir a los pies del Señor, hay que humillarse, y el orgullo no lo deja. Entonces tiene que desechar ese orgullo y venir a los pies del Señor. Así que en esta hora yo le invito para que usted repita esta oración conmigo y invite a Jesús a su corazón y diga: Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz de Calvario por mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y hazme un hijo tuyo. Desde aquí en adelante seguiré con obediencia a tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Amén. Después de hacer esta oración, yo le aconsejo prácticamente lo siguiente. Debe de orar, pedirle al Señor siempre en oración, darle gracias todos los días, en cualquier momento, por la salvación de su alma. Segundo, leer la palabra del Señor. En cualquier momento puede leer la palabra del Señor, porque Dios le va a hablar a través de ella. Hay otras Biblias creadas por Satanás para engañar a la humanidad, pero la Biblia es la Biblia que fue escrita en arameo y hebreo, y luego en el Nuevo Testamento en griego. Después fue traducida en latín y del latín al español. Pero, en tercer lugar, usted también debe de congregarse a una iglesia donde se estudia la palabra del Señor. En su casa más cercana, busque una iglesia cristiana, evangélica, donde se predique la palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos das el tiempo para terminar de estudiar este bendito libro, Romanos, en el cual ha sido muy edificante para nuestras vidas. Le pido, Señor, que nos ayudes a poder ya ir preparando el siguiente libro. Pero el próximo domingo, Señor, nuestro hermano estará dando un resumen de todo este libro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacerte fieles hasta el final, obedientes a tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por nuestra vida. Amén. Que Dios le bendiga.